España es un país curiosamente segregado. Estas rivalidades y de los muchos intentos de separarse, el país sigue siendo el mismo. Bueno, excepto Portugal. Nosotros hicimos las cosas de forma un poco diferente. Pero como decía, dadas estas rivalidades, por supuesto, el fútbol ha acaparado la atención como su forma de luchar entre sí. Después de todo, la guerra civil no fue precisamente un paseo por el parque, como se podría decir, sería todo por el Atlético de Bilbao y su política de solo los mejores jugadores. Hoy, repasamos a alguien que jugó para su mayor rival en la región, el Real Sociedad. En 1981, Perico Alonso jugaría 39 partidos para el Real Sociedad y ayudaría al club a ganar su segunda liga consecutiva. Y por si no fuera ya un año especial para el jugador, también presenciaría el nacimiento de su segundo hijo, al que llamaríamos Xavi Alonso. Xavi siguió aprovechándose de ese juego hasta los 7 años. Esto le llevó a involucrarse mucho en el deporte y a desarrollar el gusto por el estilo de juego de su padre, un centrocampista defensivo que se sentaba y lanzaba balones con maestría por todo el campo. Desde pequeño, se centraba más en los pases que en los remates, volviéndose cada vez más elegante con el balón con los años. Y por si eso fuera poco, mientras pasaba los días en la playa jugando, conoció a un chico cuya naturaleza competitiva le empujaba a esforzarse más y más en cada partido para ganar a su amigo. Y el nombre de ese chico puede que le suene. Ese chico fue el que acabó siendo jugador del Arsenal y del PSG, Mikel Arteta. Pronto se unirían al mismo equipo juvenil local y sus actuaciones llamarían la atención de muchos, lo que finalmente los llevaría a separarse tras 9 años de rivalidad amistosa. Alonso fichó por el Real Sociedad y Arteta por el Barcelona. En la Sociedad, Alonso progresaría a un ritmo increíble, llevando al equipo B a un título de cuarta división con tan solo 17 años. Estas demostraciones simplemente no podían ignorarse. En la temporada siguiente, se iría en solitario a la VAR, que por aquel entonces militaba en segunda división. Pero tras tan solo media temporada allí, ocurriría algo curioso. En su ausencia, el Real Sociedad caería al último puesto de la tabla de la liga, con el primer entrenador destituido y, curiosamente, sustituido temporalmente por el padre de Alonso, que al fin y al cabo era una leyenda del club. Pero no sería su padre quien esperaría que él salvara el club, sino que el siguiente entrenador al mando, John Toshek, gran admirador del joven, lo convocaría para el primer equipo y le daría el armamento de capitán antes incluso de que debutara en la liga. La inmensa presión que sufría Xavi tras este audaz movimiento del entrenador en cualquiera. Estaba allí para salvar al club de su infancia. El equipo se sentiría cautivado por este joven prodigio que se estaba construyendo a su imagen y semejanza y que iba progresando con los años. Pese a que en la segunda temporada consiguieron una 13ª posición, el equipo parecía capaz de mucho más. Y tras otro cambio de entrenador, todo encajó. Xavi Alonso iniciaría su tercera temporada como profesional con una racha de 15 partidos invicto, consiguiendo vencer a equipos como el Barcelona, el Atlético de Madrid y empatando con el Real Madrid. Esta Real Sociedad fue diferente y, bajo el mando de Xavi, terminaría a solo 2 puntos de volver a ser campeón de España. Su mejor actuación en Liga desde que su padre estaba en el club. La temporada siguiente sería muy especial. El SOAD estaba en la Champions League. Alonso lo daría todo, ayudando al equipo a vencer al Olimpia, y, pese a no ser nada conocido por su faceta goleadora, incluso marcaría el gol de la victoria en su segundo partido de la fase de grupos con el Galatasaray. Las cosas parecían ir bien, pero pronto la presión de este apretado calendario sería demasiado para el equipo y casi arruinaría sus opciones de clasificarse para la fase eliminatoria después de haber logrado solo una victoria en 16 partidos consecutivos en todas las competiciones. Pero estaba claro que lo dieron todo en la Liga de Campeones, logrando empatar los 3 partidos que le quedaban de la fase de grupos, incluido el de la Juventus. Y así, sin más, estaban en la fase eliminatoria. Pero dos cosas estaban claras para todos. Estaban jugando fuera de su liga, perdiendo ambos partidos contra el Lyon y terminando la temporada en el puesto 15 en la liga, y que Xavi Alonso era un jugador excepcional que merecía un fichaje por un equipo excepcional. Durante un tiempo, pareció que el fichaje por el Real Madrid estaba destinado a producirse, pero las negociaciones llegaron a un punto muerto, y como nada más y nada menos que el amigo de la infancia de Alonso, Mikel Arteta, parecía que tal vez se quedaría un poco más. Pero en verano, se uniría a la selección española en su primer torneo internacional. Y sus 121 minutos sobre el césped fueron suficientes para convencer a Rafa Benítez y al Liverpool de desembolsar los 10.7 millones de libras que requerían para ficharlo. Era el momento. Alonso estaba a punto de llegar al máximo escenario del mundo con una plantilla que, supuestamente, podría respaldarlo si fuera necesario. En cualquier caso, el inicio de temporada no inspiraría demasiadas confianzas en Alonso,
que volvió a ser elogiado por sus actuaciones individuales pese a los malos resultados su grupo de la Liga de Campeones por la diferencia de oro, superando por poco al Olimpia. Aún así, en ese momento, había esperanzas. Pero entonces, el día de Año Nuevo, en un partido contra el Chelsea, nada menos que Frank Lampard daría una peligrosa entrada a Alonso y le fracturaría el tobillo, lo que le dejaría 3 meses de baja. Por suerte, durante su ausencia, por muy mal que estuviera en su liga, el Liverpool venció al Bayer Leverkusen y ganó la ida contra la Juventus en los cuartos de final de la Liga de Campeones. Con la llegada de Alonso, podría parecer que las cosas iban bien, pero mientras tanto, Gerrard también se había lesionado y Alonso seguía sin estar del todo en forma. A pesar de los problemas, el Liverpool empató con la Juventus y llegó a semifinales, donde se enfrentaría al Chelsea, al que empató con la tarjeta amarilla de Alonso, lo que le haría perderse el partido de vuelta, ya que una vez más el Liverpool aguantó a duras penas y logró llegar a la final. Enfrentarse al AC Milán en aquel entonces no era una tarea fácil para nadie, pero para un equipo que acababa de terminar quinto en la Premier League, sería especialmente difícil. Al minuto de empezar, Maldini marcó el primero. 2 goles de Hernán Crespo pondrían al AC Milán con 3 goles de ventaja al descanso. El Liverpool ya no tenía esperanzas. Nadie creía en ellos. A estas alturas, podrían haber empezado a labrar el nombre del AC Milán en el trofeo. Pero entonces, a los 9 minutos de la segunda parte, Gerrard volvió a marcar. Y antes de que el AC Milán tuviera tiempo de reajustarse y asegurarse de que no la cagaba, el Liverpool marcó el segundo gol. Y ahora estaban en seria contienda por una remontada a lo grande. Tan solo 6 minutos después de su primer gol, Gattuso derribó a Gerrard dentro del área y ahora tenía que lanzar el penalti que decidiría o destrozaría su temporada. Corrió hacia el balón y se lo lanzó directamente a los guantes de Da, pero no logró retenerlo y, en el rebote, Xabi Alonso se aseguró el gol. Volvían a meterse en el partido, y tras más de una hora de tensión insoportable, llegó el momento de la tanda de penaltis. Dudek, el portero, estuvo inmenso deteniendo los penaltis de Andrea Pilos y Shevchenko para completar el milagro del caballero más grande de la historia de la Liga de Campeones. Jugaría 4 temporadas más en el Liverpool y se convertiría en uno de los jugadores más queridos por la afición. A pesar de que solo ganó una Community Shield en una FA Cup en ese tiempo, su dupla con Steven Gerrard atrajo mucha atención de otros grandes clubes. Después de todo, logró convertirse en el primer jugador de la Premier League en completar 1000 pases en una temporada y en el primer jugador en marcar 2 goles consecutivos desde su propia mitad de campo, lo cual es ridículamente impresionante. El momento más destacado de este periodo de su carrera sería sin duda la Eurocopa 2008 con España. Aunque no logró hacerse un hueco como titular habitual, fue relegado al banquillo en favor de un centro del campo más ofensivo compuesto por Xavi Iniesta, David Silva y Cesavage, con Maro Sena jugando más cerca de los centrales. Aún así, participó en la mayoría de los partidos, llegando al final de la final en la que España venció a Alemania y se proclamó campeona de Europa por primera vez después de 44 años. Se ha dicho que Alonso nunca quiso dejar el Liverpool, pero se vio obligado a hacerlo tras algunos problemas con un entrenador. El propio Steven Gerrard afirmó que el mal momento del club en la temporada siguiente se debió a su marcha, pero, en cualquier caso, se marchó al Real Madrid por 30 millones de libras en la misma temporada que Cristiano Ronaldo, Kaká y Benzema. Se convirtió en titular desde el principio, perdiéndose solo un partido por sanción o lesión. Pellegrini creía que era un jugador clave para el equipo. Su impacto, así como el de todos estos fichajes estrella, quedaría patente cuando el Real Madrid batiera su récord histórico de puntos en la liga en su primera temporada en el club. Lamentablemente, aunque el Barcelona era uno de los mejores equipos de todos los tiempos, no lograría alzarse con el título de liga. Cuando se entregaron los premios, sería el único jugador del Real Madrid, aparte de Cristiano Ronaldo, en formar parte del equipo del año de la liga. Realmente increíble teniendo en cuenta el centro del campo del Barcelona en ese momento. Por supuesto, esto le valió un puesto en la Copa Mundial de 2010, donde esta vez sería titular en todos los partidos. A pesar del empate fácil, España tendría dificultades para clasificarse, ya que perdió el primer partido del torneo contra Suiza. Pero una vez que lo hizo, nadie pudo detenerlos. Aunque hay que tener en cuenta que ganaría todos y cada uno de los partidos de eliminatorias por el mismo resultado, un buen 0-0. Además de su increíble regularidad y su papel clave en esta plantilla campeona del mundo, Xabi Alonso protagonizaría un momento especialmente memorable, ya que, pese a recibir una brutal patada en el pecho por parte del joven en la final,
Insistió en jugar el resto del partido pese a temer haberse roto una costilla. De vuelta en Madrid, jugaría ahora a las órdenes de José Mourinho y conseguiría su primer trofeo como madridista, la Copa del Rey. Pero en su tercera temporada en el club, por fin, tras tantos logros, conseguiría su primera liga a los 31 años. Algo realmente destacable teniendo en cuenta lo mucho que había conseguido ya para que solo entonces consiguiera el título de liga. Supongo que la falta de minutos que tuvo en la Eurocopa de 2008 le sentó mal, porque en 2012, cuando tuvo otra oportunidad en el torneo, jugaría casi todos los minutos disponibles, siendo sus mejores momentos el partido contra Francia en cuartos de final, donde el centrocampista, que rara vez marca, conseguiría los 2 goles de España. Tras esto, las victorias sobre Portugal e Italia harían que España revalidara su título de campeona de Europa. De vuelta a nivel de clubes, tendría que vivir una temporada un tanto caótica, sin ánimo de hacer un juego de palabras, ya que Mourinho abandonó el club en favor de Carlo. Pero quizá todo esto fuera para bien, ya que el nuevo entrenador llevaría a Alonso y al Real Madrid a conseguir la tan esperada Latima, la 10ª Champions League del club. Por mucho que Alonso fuera una pieza clave en el torneo, no estaría presente en la final, ya que estaría sancionado tras una tarjeta amarilla recibida en semifinales. Por si jugar en el Real Madrid y el Liverpool no fuera suficiente para completar el currículum perfecto, Alonso dejaría el club para fichar por el Bayern de Múnich por una cifra no revelada. En Alemania, el jugador teniendo incluso el récord de pases completados en un partido de la Bundesliga con 196 en tan solo su 5º partido liguero con el club. Su paso por Alemania sería pan comido, ganando el título de liga en cada uno de los 3 años que pasó ellos durante el resto de su carrera. Algo destacable de su paso por allí sería su relación con Pep Guardiola, que había sido su rival como entrenador del Barcelona durante muchos años. Pero como ninguno de los dos parecía ofrecer sentimientos artísticos, sería algo bonito de ver, por decirlo menos. Tras su tercera temporada, anunciaría su retirada en Twitter, publicando una foto que se convertiría en el favorito de los fans de este deporte y que se utilizaría con frecuencia como meme en las redes sociales. Aunque duró poco, su paso por el club fue lo suficientemente importante como para que muchos aficionados lo vieran como una grande del club. El Bayern Sherman y 2 veces ganador del Ballon d'Or, Karl-Heinz Rummenigge, dijo recientemente que le gustaría verle de vuelta en el club de alguna manera y que Alonso era el centrocampista más inteligente y estratégico que había visto nunca en el Bayern, un jugador maravilloso y un auténtico caballero. La personalidad discreta y elegante de Xabi Alonso cautivó a los fans de todo el mundo, y encajaba a la perfección con su forma de jugar. Parecía tan fiero e inteligente como lo era en el campo. Increíblemente regular, lo hizo todo en 3 ligas diferentes, imponiéndose con facilidad allá donde iba y asegurándose de dejar huella, ganando 2 Euros y un Mundial con España, así como una Liga de Campeones con el Liverpool y el Real Madrid. Su palmarés no es para reírse. Pero, por encima de todo, hay una cosa que nadie olvidará de Alonso, y son sus pases largos porque, sinceramente, eran simplemente hermosos de ver.